Normal, no, no, Chao, no, no, pelotudo. no, 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 no. O No. creo que la letra, como dice. Poquito también. Disfrútalo porque hoy va a ser el último día. Mañana le voy a poner que mínimo para que me puedan mandar un mensaje. Ahora sí, es el chat que yo quiero ver. Coño. Bueno, voy a estar aquí por media hora. A ver, voy a compartir esto. A ver si ya está en mi Twitter. Bien, dame un momento, copiar el enlace. Bueno, vamos un momento. Mira, ahora sí, vamos a ver lo que yo tengo pensado hacer. Un momento. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a hablar nada más por la intención de esto. Anuncios, vamos a ver. La idea nada más es como crear comunidades. O sea, no es fácil el tema de la creación de una comunidad con la intención, por ejemplo, de un personaje. O sea, hay mucha diferencia entre un diseño, un personaje, etc. Pero bueno, ya iba dirigido a stream. Uy, bueno. Hace tiempo que no veía esto. Bueno, antes que nada, ya esto es normal. Bienvenidos a lo que sería a mi hermoso y espacioso stream de la tarde de hoy, de 12:30 a 1 de la tarde, como siempre que son las cosas. Bien, normalmente cuando se trata de videojuegos siempre tratamos de hacer cosas creativas y la verdad siempre acaba mal en algunos aspectos. Pero bueno, es como parte de la creación de un rol, de cómo quieras diseñarlo, la comunidad, y tienes una idea inicial. Y luego cuando tienes esa idea inicial, luego bajas y vas bajando hasta el punto de ver que esa idea inicial no va para mucho más para él. O sea, desde mi perspectiva, las cosas como son, se puede darse de ese estilo mucho más diverso en algunos aspectos. Como un personaje LGBT, como un personaje heterosexual, como un personaje villano, un personaje muy bueno, un personaje heroico. Siempre tienes esos pequeños problemas a la hora de tú diseñar un personaje en concreto. Y cuando tú diseñas ese personaje, tienes que tener la mentalidad del mismo. O sea, tienes que tener la idea de cómo va a actuar, cómo va a interactuar, cómo va a ser su personalidad, etc. Hay algunos escritores que siempre va a tener el mismo arquetipo de personaje principal, que es, por ejemplo, en el caso mío, es una femenina tetona que siempre va a ser una ninfómana que va destruyéndolo todo, arrasa con cualquier cosa que se le encuentre en el camino, y su intención ha sido siempre esa, la misma. Dame un momento que ya... Ok.
hola, bienvenido. No te preocupes. Es un placer tenerte acá. Pancholín, no es el nombre de doble sentido, pero bueno. Bueno, gracias por el saludo. Agradable sorpresa, señor. Que esté muy bien aquí. Cualquier pregunta es bien recibida. Déjeme enciendo el aire acondicionado que me estoy acalorando en estos momentos. Ok. Bueno, ya encendí el bendito aire acondicionado, como son las cosas, pero bueno. Aquí mi stream todo es completamente sin censura, porque cualquier pregunta que se hace es completamente normal. Uno con desconocimiento general dice cosas, por ejemplo, que el roleplay es algo fácil, sencillo, que es simplemente crear un personaje, ponerle asteriscos y ya ahí estás roleando. No, la idea de la esencia del rol es prácticamente cuando tú te creas el personaje, tú tienes que darle una esencia, la esencia del escritor, cuál fue la idea del mismo, y luego plasmarlo lo más fiel posible. Pero ¿qué pasa? Que cuando el escritor hace la idea, cuando el escritor está estudiando o la escritora, dependiendo del sexo o el género del mismo, puede tener diferentes ideales que al final van evolucionando y luego lo que tú inicialmente querías hacer te sale otra cosa. Este es el caso mío con respecto a Keinier Dentairin, que es mi personaje principal, bueno, no es el primer personaje que yo creé, pero es la primera que tuvo un diseño de trasfondo de historia por completo. La tirana del sol rojo, la líder de las lesbianas, la emperatriz del imperio lésbico, esa personaje fue creada a partir de todos esos diseños que se han ido formándose hasta el personaje actualmente conocido. Comenzó principalmente como la comandante suprema del imperio tairense, que es una Yonix cuya especie son básicamente Lemus Lines, que son criaturas de energía pura, energía cósmica. Y estos seres lo que hacen es prácticamente ser unos conquistadores de mundos. O sea, su propósito original es ser en la fase en Lemus Line, ser unos seres pasivos que van expandiéndose por la galaxia y son de forma preinteligente, no tienen mucho dialecto como una especie de alienígena como de tipo animal. Pero luego cuando llegan los nectorianos y los nectorianos necesitan un ejército como para defenderse a sí mismos, cogen a estos seres porque tienen la capacidad de energía infinita, no se mueren, son inmortales. Entonces, ¿qué dicen ellos? Los vamos a convertir en mitad máquina con ayuda de los Z-Bots, que los Z-Bots en final son los que causan el nacimiento del Lemus Mech. Y ahí nacen los Iolits tal cual como en la modernidad se sostiene. Lo que causa un gran caos, porque el primer planeta que proponen invadir los nectorianos para probarlos en combate es prácticamente enviarlos a un planeta distante conocido como Cargala, lleno de mujeres guerreras conocidas como las cargaleñas, y las envían ahí. Las Ionis no tienen ningún problema al invadir el planeta y van destrozándolos todo. O sea, en menos de un año ya tienen la ventaja tecnológica y militar para demostrar que son la creación perfecta para la guerra. Por muy desgraciado que sea la situación, las cargaleñas van viendo que van perdiendo la guerra y lo mejor que se les ocurre a estas inteligentes es decir, y si las corrompemos sexualmente y las convertimos en unas ninfómanas, quizás podríamos ganar la guerra. Y como son seres sin género, pues más aún que nosotros. En la programación de los nectorianos se les olvidó programar que sean de género neutral o que sean como que equivalente, que su forma masculina o femenina sean proporcionalmente 50-50. En realidad lo que hicieron fue que el 90% de la población fuera femenina en su creación final y el 10% masculina. Lo que hizo fue una cagada, una de las cagadas más grandes de toda la vida, haciendo que incluso sea más difícil controlar
a la población desde esa perspectiva. Aunque los iones de por sí, de por dentro, son seres no binarios. O sea, dentro de ellos son seres de energía, no pueden tener un género definido. Entonces la guerra continúa desde esa perspectiva. La emperatriz de las cargaleñas asume el hecho de que durante toda esa batalla quiere usar la corrupción sexual y lanza la contraofensiva final. Lo único que consiguen las cargaleñas en ese momento fue prácticamente ver cómo su ejército es violado completamente por un ejército más grande. Bueno, no es más grande porque habían nada más 1000 units. Y en ese proceso, cuando las iones van ganando la batalla, logran destrozar todo ese ejército. Y a medida que van avanzando, la reina de Cargala prueba la iniciativa de corromperlas. Pero la corrupción sexual lo único lo que va a hacer es que estas se vuelvan mucho más fuertes, se vuelvan mucho más agresivas, mucho más incontenibles y destrozan todo lo que se les viene en gana, creando así uno de los ejércitos más poderosos de toda la ciencia ficción. Ya de por sí son inmortales, ya de por sí no tienen la necesidad de comer, ni dormir, ni descansar, y ahora tienes un ejército de ninfomanas que están descontrolados completamente. Eso en ese universo de rol tú te darías cuenta de que estás jodido por todos los medios. No hay forma de ganarle a un imperio de ese calibre. Y bueno, las cargaleñas se rinden y aceptan ser sometidas por las iones. A su vez los nectorianos, que son los creadores originales en este rol, hacen la idea de que tienen que evolucionar y de ahí cuando están evolucionar con ellos, les dicen que por qué no siguen siendo nuestros soldados, y las experiencias dicen: ok, tenemos la tecnología, tenemos las armas, tenemos naves, tenemos el control de todo un imperio galáctico que era el más poderoso en ese momento, y dicen: ¿saben qué? Váyanse ustedes al carajos, medusas intergalácticas, y nosotros nos montaremos nuestro propio imperio sexual sin ayuda de ustedes. Ahora nos independizamos y nos proclamamos el imperio tairense. Acto seguido comienza una guerra civil de proporciones bíblicas que hace que el imperio tairense logre la victoria en pocos meses en la galaxia, derrotando a los nectorianos y expulsándolos de varios sistemas estelares. Es ahí donde en el rol, cuando tú diseñas esta clase de historias, la idea es que, por ejemplo, el autor tenga claro quién es su personaje, de dónde procede y cómo se va autosuperándose a medida que va avanzando. Y esto lo digo en serio, queridos autores, de que si tú quieres crear un personaje perfecto, muy bien diseñado, muy bien creado, la idea es que el mismo se vea lo suficientemente competente. Lo mismo pasa con la Tus Mecus de Star Wars, de la Gran Guerra Clon, que su origen básicamente es una esencia de la Tirana del Sol Rojo de Leyendas Mortales, que llega al universo de Star Wars, a un universo alternativo de Star Wars conocido como ZR-31, y nace en el año 3950 antes de la batalla de Yavin. Pero esta tipa lo que ocasiona es un desastre a niveles bíblicos con la fuerza, porque literalmente al ser una encarnación de Kaini, ella tiene una sensibilidad de la fuerza 8 veces mayor que cualquier sensible de la fuerza que haya existido en su universo. Es más, incluso 20 veces mayor que el que tenía Anakin Skywalker en ese aspecto. O sea, estamos hablando ya de un ser que controla la realidad, controla cualquier aspecto de lo que tú te imagines, y eso ocasiona que el balance de la fuerza se vaya por directamente al calle, lo que provoca que los dioses de Mortis intenten asesinarlas, y en vano lo único lo que ocasiona es que los dioses de Mortis mueren y los antiguos Aslans y Bogans tengan que intervenir ante esa avalancha de problemas que se le van a acercar. Desde mi perspectiva es como que un buen inicio de historia para Star Wars, porque aquí te encuentran de que los antiguos sensibles de la fuerza, los Ashland, los Bogans, los Bendum, que son básicamente deidades de la fuerza, aparecen por la necesidad de un ser mucho más poderoso que ocasiona el desbalance completo, y de ahí empieza a dar origen a los mitos de los Jedis, los Sith y todo eso. Eso en Gran Guerra Clon lo planea decir de esa manera, aunque fue una historia construida no por una persona, no por mí, sino fueron varias al mismo tiempo que empezamos a construir esto. Y es ahí donde cuando tú empiezas a rolear en diferentes comunidades, tú te vas planeando cómo crear la historia de por medio.
En Steven Universe ahí Steven se encuentra con seres de energía muy poderosos. En Transformers también pasa lo mismo, series de energías muy poderosos, pero que también ocasionan el nacimiento cultural de diferentes facetas de su conocimiento en general. Y finalmente, cuando uno sigue estudiando por dentro de cómo son estas culturas, cómo son estas especies, cómo se comportan todos ellos, te vas dando cuenta cómo van creciendo al punto de ser imparables. Entonces, en la historia tiene que haber un desarrollo completamente nuevo al personaje, tiene que estar ligado completamente al personaje, todo ese desarrollo, toda la temática interna. Y entonces, si tú quieres crearte un personaje en una comunidad de rol, tienes que tener en cuenta de qué lo vas a hacer, qué historia tú vas a hacer, qué eventos tú quieres reproducir. Si tú quieres reproducir una historia, por ejemplo, en base a prácticamente GTA, por ejemplo, quieres hacer un rol de GTA, en el rol de GTA tienes que tener tres principios importantes. El principio de ser un criminal, el principio de que te va a perseguirte la policía y el principio que tienes que rolear hasta llegar a lo más alto. En un rol de GTA siempre dicen que estás roleando como criminal, policía y todo eso. La idea de GTA Grand Theft Auto es que independientemente de quién seas tú, si eres un militar, un civil, un criminal, la idea de GTA es que tú tienes que llegar a lo más alto. Y en los roles de Grand Theft Auto siempre se comete este error. Todo el mundo rolea como si estuviera roleando en la vida real. No se rolea el punto principal, la parte principal del rol de GTA. No se ve ninguna superación de que tú estés llegando, que te estés metiendo en problemas con la mafia, que te estés metiendo en problemas con la policía, que te estés metiendo con problemas con varios grupos ahí, y hacen el trasfondo de la historia, y ahí es donde llegas a aumentar todo el trasfondo del mismo de la trama. Es ahí donde tú puedes ver cómo va evolucionando concretamente la historia. Y la historia evoluciona a favor de unos o en contra de otros. ¿Entendido? Tienen que tener muy en cuenta eso. Porque si tú quieres hacer un rol de GTA, la estás cagando de inicio cuando tú dices que voy a rolear como un policía, que voy a rolear como un criminal, que voy a rolear como un civil, como un médico, etc. El chiste es que tú tienes que llegar a lo más alto. Tienes que llegar directamente a lo más alto. Y tiene que haber una serie de eventos, por ejemplo, que generen el problema, que generen el casus belli, que generen la superación personal del personaje y listo. Ese es lo más importante. O por ejemplo, cuando tú puedes tener una idea de cómo llevarlo a cabo, esos personajes los vas cogiendo, los vas criando, toma tiempo. Te puede tomarte hasta 4 o 5 años criar ese personaje para perfeccionarlo. A mí me tomó 5 años perfeccionar 4 personajes que tienen la misma temática, pero la única diferencia es que viven en 4 universos diferentes, con problemas diferentes, y que cada uno hace lo que se le da la reverenda gana, y todas las 4 opinan que su creador original vale muérgano porque en la vida real no consiguió lo que está haciendo en los roles. En parte tienen razón, en parte. Pero no, ahí a lo que opinen mis personajes es asunto de ellos, no asunto mío. Entonces yo les recomiendo, sinceramente, si ustedes quieren tener una buena historia, una buena trama, un buen trasfondo de todo lo que se está haciendo, entonces ahí es donde tienen que tener muchos consejos. Ahora, si tú quieres rolear de GTA, y el rol de GTA tiene los 3 principios que yo mencioné: el principio de la causa problema, superación, meterte en problemas con la policía o con los criminales, y ahí va, tienes una gran pérdida, tienes una razón por la cual continuar el rol, y ahí va tu personaje resolviendo cada situación hasta llegar a lo más alto, hasta que llegue como que a ser el jefe que controle la ciudad desde el punto de vista de la policía, desde el punto de vista de la alcaldía, desde el punto de vista de los criminales, entre otros. Es por ello que muchas veces los roles de GTA no llegan a ese trasfondo, porque no consiguen enlazar historias una con otras. Siempre es una trama que no continúa. O sea, se forma una trama nueva, pero no continúa la anterior, porque simplemente no la alcanzan a anexar, porque se les olvidan las tramas anteriores. Se les olvida qué pasó hace algunos meses, qué les pasó hace unos años, qué les pasó en esos aspectos. Y yo digo que es normal, es común que pase todo eso. Todo eso es normal
Y yo los entiendo a todos ustedes. En esa parte. Bien, sin nada más que comentar, esto. Una cosa antes de terminar aquí, que van a ser las 12:45. Yo les recomiendo, sinceramente, si ustedes van a tener un rol serio, que háganlo como debería ser, porque si en los roles que no son serios no hacen nada, se les va a venírseles abajo y les van a darles un catapum completamente hacia abajo. Yo apenas yo estoy empezando esto del tema de los streams, de todas esas cosas, pero yo tengo Twitch desde hace muchos años. Y me encanta el tema de YouTube y todo eso. También voy a resubir este directo en YouTube. Bueno, sin más que comentar, me despido. Soy Kenitagi. Un placer conocerlos a todos ustedes. Y si quieren hacer memes, pues bien. Y si no, también. Buenas tardes. Y me despido. Pero voy a revisar una cosa aquí. Mami cena. Ok, bueno. Hasta luego.